35 years, and we have had a long-standing interest on issues of transparency, accountability, corruption, democracy. And about 15 years ago, we focused a lot of attention on questions of access to information, freedom of expression. Some people on the panel participated in many of those meetings in America and also in Washington. And today, given the changing context and circumstances, there are new challenges and new issues on the agenda. And today, we're going to focus on one of them that's attracted a lot of attention. And we want to contribute to improving the quality of debate and discussion on the issue of online privacy, which a lot of people are grappling with, certainly in this country and throughout Latin America and the Caribbean and Europe and elsewhere in the world as well. This event is sponsored by the Rule of Law, organized by the Rule of Law Program, Peter Bell Rule of Law Program, that's directed and led by Michael Camilleri, who's with us, and also Abe Ben Raderstoff, who's a program associate in that area. And they have been working hard on trying to put new issues on the agenda and try to engage people to have a good discussion, which is what the dialogue likes to do. This is an issue that has particularly taken hold in Europe, where the question of the right to be forgotten has been on the agenda, and it's created a lot of discussion and issues that I think are very legitimate, are very important, and the objective is how to strike the right balance, as it is on a lot of other issues. There are trade-offs on both sides, and we're going to look at those trade-offs on question of privacy versus completely open, unfettered information. And I think we have a absolutely terrific set of panelists to help us work through these issues. And we also have a report that just came out on democracy in the digital age that I encourage you to read, that I think sets out some of these issues and some debates, and I think will be a reference as this discussion moves forward, which it obviously will. We have with us, in addition to Michael, who is one of the authors of the report, as well, we have with us Catalina Botero, who joined us from Bogota, and want to welcome her. Catalina is a very good friend. She is currently the Dean of the Law School at the Universidad de los Andes, and she formerly served as the Special Rapporteur for Freedom of Expression in the Organization of American States. She's a member of the Inter-American Dialogue, we're very proud to say, and she co-authored this report with Michael and another colleague named Carlos Cortez, who is a Colombian expert on these issues of freedom of expression, internet as well. So we're delighted to have Catalina with us, and thank you so much for joining us this morning. We also have with us Edison Lanza, who is the current Special Rapporteur for Freedom of Expression in the Organization of American States. And Edison is a Uruguayan lawyer, got an impressive background on these issues as well. And he's written extensively and engages in a lot of the debates on these issues. So we're delighted to have Edison with us as well. Jose Luis Piñar is a friend, is a professor of administrative law at the Universidad San Paulo in Madrid, and he was the former director of the Data
Protection Agency of Spain. And we're delighted to have Jose Luis at the dialogue for the first time. And so welcome, Jose Luis. And we look forward to hearing your views and your perspective on this issue this morning. And Romina Nella, who is an investigative reporter and the founding member of IDL Reporteros that comes out of Lima, Peru, that does some really superb investigative reporting, and we have a lot of friends in common that, and there's a lot to investigate. So Romina is kept busy pursuing a lot of things, but always doing with very, very high standards and scrupulously. So she also will share her perspective as well. Let me mention that this event is organized together with the OAS Special Rapporteurship for Freedom of Expression, also the Universidad de los Andes Law School is one of the sponsors. El País Madrid is a media partner in this event. And we also want to thank Google for providing some financial support for this discussion of a broad and complex and challenging policy issue. We are also tweeting under the hashtag of Digital ROL. We're working together with Edison on a lot of other issues. Catalina will be closer to us in Washington on December 7th. She'll be talking about the situation in Colombia. So right now we have the benefit of her from a distance, but she's gradually moving north and will be here on December 7th. So you don't want to miss that. And we welcome all of our listeners, also viewers on the webcast. This is being webcast live. I know there's enormous interest throughout the hemisphere and indeed the world on this issue. Let me just say that this translation, for those who need it either in Spanish or English, most of the presentations I think will be in Spanish. So if you need headsets, they're available, and we want to thank our interpreters for doing a great job with us. So we're going to open it up and start with Catalina from Bogota, who will talk a little bit about the report. Michael will follow with some arguments that are highlighted in the report. Edison will react to the report from his perspective of freedom of expression. Jose Luis will offer a different view, making the European case for the right to be forgotten and privacy. And Romina will talk about some of the broader issues of access to information, especially as it relates to corruption, which is what she's working so hard on. So thank you all very, very much for coming, and we'll give the floor to our good friend in Bogotá, Catalina Botero. Catalina. Gracias, Michael. Primero quiero agradecerle al Diálogo Interamericano por promover este debate que nosotros hemos promovido desde hace varios años, no solo cuando yo estaba en la relatoría. Edison ha seguido promoviendo el debate, sino desde la Universidad de los Andes y las organizaciones que defienden la libertad de expresión, intentando hacer un diálogo constructivo con las personas que de hecho han puesto de presente un problema que existe, que es el problema de la privacidad. Por eso quiero saludar a José Luis, porque creo que es muy importante este diálogo plural, a Romina, a Edison, a Michael Camilleri y a ti, a Michael Shifter, por esta importantísima invitación. Voy a hacer en 10 minutos una síntesis de lo que contiene el documento que ustedes tienen. El documento básicamente contiene los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y muestra la incompatibilidad de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la doctrina y la jurisprudencia en materia de libertad de expresión y la necesidad de encontrar entre todos un remedio alternativo. Internet, no hay la menor duda, creo que en eso todos estamos de acuerdo, es el instrumento más importante en el proceso de democratización de la información, de la deliberación, del control político que ha existido hoy en toda la historia de la humanidad, incluyendo la imprenta.
Si el impacto de Internet en el fortalecimiento del control político, de la lucha contra la corrupción, de la defensa de los derechos humanos es innegable. Pero Internet también tiene unos efectos negativos que es importante poner de presente. Se deben básicamente al impacto masivo de la publicación de la información y a que la información es indeleble, a que la memoria de Internet no se borra. La memoria humana es enormemente generosa, porque nos permite recordar cosas muy importantes, pero también nos permite olvidar cosas con las que no podemos vivir. La memoria humana nos permite olvidar los momentos en los que hemos sentido vergüenza o en los que hemos sentido temor y nos permite sobrellevar entonces una vida sin tener ese recuerdo permanente. Internet no es así. Internet tiene una memoria indeleble y eso genera problemas. Entonces el problema existe. Hay un problema que se debe a la difusión masiva y a la permanencia de la información en Internet. El impacto de esos dos, características de Internet en derechos como el derecho a la privacidad, al libre desarrollo de la personalidad o a la autonomía, al buen nombre, al prestigio, es innegable. Entonces sí, estamos frente a un problema. La pregunta es si la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve ese problema. Si resuelve adecuadamente un problema en el que todos los defensores de los derechos humanos, de la privacidad, de la libertad de expresión, del buen nombre, estamos de acuerdo. Y lo que creemos es que no lo resuelve. Lo que creemos es que genera un problema mayor al problema que intenta resolver. ¿En qué consiste la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica las leyes de protección de datos personales a los motores de búsqueda de Internet. Y para decirlo de manera muy breve, si una información que está en Internet sobre una persona es inadecuada, voy a utilizar las expresiones textuales del tribunal, es inadecuada, excesiva, irrelevante o perdió relevancia, entonces la persona tiene derecho a que cuando alguien digite su nombre en el buscador, no aparezca esa información, que es inadecuada, excesiva, irrelevante o perdió relevancia. Entonces alguien digita Catalina Botero y yo considero que hay cierta información que perdió relevancia, el buscador tiene la obligación de romper ese vínculo, de desvincular mi nombre con esa información. Sostiene el tribunal que no hay mayor problema para la libertad de expresión porque la información continúa en Internet. Lo que se pierde es el vínculo, pero la información permanece. Bueno, todas las organizaciones que defendemos la libertad de expresión coincidimos en que si uno digita Pablo Escobar en el buscador y no aparece que fue un narcotraficante, pues desapareció la información de la esfera pública. Es decir, si uno digita el nombre de una persona vinculada a los Panama Papers y no aparece que está vinculada a los Panama Papers, uno no sabe entonces cómo articular toda la película si luego aparece vinculado, por ejemplo, al último escándalo de los Paradise Papers. Uno no puede armar toda la historia, no puede reconocer, toda la información que es relevante para hacer el control político sobre una persona que ha podido ejercer de manera inadecuada el poder político para quedarse con una plata y depositarla a través de Panama Papers o de Paradise Papers en paraísos fiscales. Entonces nosotros creemos que esa desvinculación no es menor, es sacar una información relevante de la esfera pública. ¿Cuáles son los más recientes desarrollos de esa doctrina? Dos, que no son menores. El primero es que algunas agencias de protección de datos personales y tribunales han sostenido que cuando alguien le solicita al buscador, a Yahoo, a Google, al que sea, que desreferencie su nombre, es decir, que cuando pongan su nombre en el buscador no aparezca el resultado, no puede llamar a quien escribió la nota periodística, no puede llamar al periódico en donde esa nota está alojada, no puede llamar a nadie. Solo se tiene que sentar a evaluar si la información es relevante, no es relevante. Es decir, no hay un contradictorio. ¿Por qué? Porque se están aplicando las leyes de protección de datos personales. Entonces, ¿qué tiene que ver el periodista que escribió la nota con que mi nombre no esté asociado a una información que es irrelevante? Entonces, hay tribunales y agencias que han dicho, aquí no se integra el contradictorio, aquí no se llama al medio de comunicación a que se defienda. Pero la segunda, que es todavía más problemática, es que, y que la tiene hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que se ha sostenido que cuando se solicita desvincular una información, es decir, que no aparezca un resultado en el buscador al digitar un nombre,
no solamente se bloquee el acceso a esa información en el país en el cual esa persona vive, o incluso en la Unión Europea, que era lo que estaban haciendo algunos motores de búsqueda, sino en el mundo entero. Si una persona en un pueblo en Francia considera que una información es irrelevante y eso le hace daño porque no puede reconstruir su vida afectiva, porque no puede conseguir un crédito, porque tiene problemas para conseguir un trabajo, esa información tiene que ser desreferenciada no solamente en el pueblo en el cual vive, no solamente en Francia, no solamente en toda la Unión Europea, no solamente en todos los buscadores para las personas que vivan en Francia, sino en todos los buscadores del mundo para todas las personas del mundo. Desaparece, se disuelve, como si nunca hubiera existido. Se purifica la información en todo Internet. Muy bien. Eso es lo que se llama la extraterritorialidad, es decir, que una decisión de Google en Francia o de la Agencia de Protección de Datos en Francia impacte a todos los buscadores en todos los países del mundo. ¿Cuál es el impacto de esta doctrina en las Américas? ¿Por qué decimos que hay un choque de sistemas? Entendiendo que la doctrina pretende una finalidad legítima, porque nuevamente digo, nosotros no discutimos el problema existe, discutimos una solución que consideramos inadecuada. Voy a dar 6 razones por las cuales se hace incompatible y voy a mencionar finalmente lo que podría pasar si no tenemos en cuenta estas 6 razones. Con eso termino para que Michael pueda proseguir con las recomendaciones. Primero, en las Américas hay una protección preferente del derecho a la libertad de expresión. Eso está en toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la jurisprudencia de la Corte Mexicana, en la jurisprudencia de la Corte colombiana, en la jurisprudencia del brasilero, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Argentina. Eso es claro, es sólido, es consolidado. Cuando una persona quiere que una información desaparezca de la esfera pública, tiene que dar unas razones extraordinarias. No basta con que diga que la información es irrelevante. No. ¿Qué significa irrelevante? Usted tiene que mostrar que la información le produce un daño. El daño tiene que ser sustantivo. Tiene que haber un juicio de proporcionalidad que permita sostener que mantener esa información en la esfera pública es peor para la democracia que restringirla. Es decir, cualquier juicio destinado a sacar una información de la esfera pública parte de la importancia de proteger la libertad de expresión, y esto no es gratuito en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Esto se produjo porque el derecho a la libertad de expresión en el artículo 13 es el más protector de todos los instrumentos internacionales, y porque después de las dictaduras del Cono Sur y de superados los regímenes autoritarios de Centroamérica, todos los países de América Latina se reunieron a hacer la Carta Democrática Interamericana en la que relevaron la importancia de la libertad de expresión. La Comisión Interamericana hizo la Declaración de Principios de Libertad de Expresión diciendo, mire, si protegemos la libertad de expresión, si la protegemos de manera vigorosa con todos los problemas que eso implica, porque entendemos que eso implica problemas, estamos impidiendo, generando unas barreras para volver al pasado, para volver al autoritarismo, porque lo primero con lo que arrasan los regímenes autoritarios es con la libertad de expresión. Entonces vamos a protegerla de manera vigorosa. Y eso fue lo que hizo el sistema interamericano, y por eso en el sistema interamericano no basta con que alguien diga que una información es irrelevante para que salga de la esfera pública. Hay que hacer todo un juicio de proporcionalidad que demuestre un daño sustantivo mayor a mantener la información en el debate. Sí, segundo, en el sistema interamericano, después del caso Fontevecchia, si alguien sostiene que una información afecta su privacidad, pero es una información que ha sido publicada en un medio de comunicación, tiene que demostrar, tiene la carga de la prueba de demostrarle a un juez que esa intromisión en la privacidad es arbitraria. No basta con que sea irrelevante, tiene que demostrar que es arbitraria. Eso no lo exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tercero, en las Américas, para que se excluya una información de la deliberación pública, tiene que tener un fundamento legal, claro y preciso. En el caso de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, primero el fundamento no es legal, porque las leyes de protección de datos personales no establecen cuándo la información debe ser retirada. Lo establece la propia sentencia, que dice que debe ser retirada cuando la información es excesiva o no es relevante o dejó de ser relevante. Es decir, el fundamento es judicial, pero además es ambiguo. ¿Qué significa excesiva? ¿Qué significa inadecuada? Entonces, cuando la información es inadecuada, sale de Internet, desaparece de Internet el vínculo entre mi nombre y la información. ¿Quién define que es inadecuada? ¿Un juez en China? ¿Un juez en Rusia?
una agencia de protección de datos personales controlada por el gobierno en los países autoritarios? ¿Quién define que es inadecuada? Los estándares son absolutamente ambiguos en las Américas. Para excluir una información, el estándar tiene que ser clarísimo. Se excluye una información cuando, por ejemplo, es una información que incita a la violencia. Ah, bien, ahí está el estándar claro, hemos dicho que significa incitación a la violencia, ahí se excluye. De resto, hay que definir estándares mucho más claros. Nosotros creemos que sí hay circunstancias en las cuales se puede excluir una información de Internet, pero es necesario tener una discusión entre todos para definir cuáles. El siguiente punto, que es tal vez uno de los más problemáticos, es que la justicia, la sentencia del Tribunal de Justicia le delega a una empresa privada la facultad que en las Américas tiene un juez de definir quién tiene la razón. Resulta que en este caso son los intermediarios de Internet, es decir, un funcionario cualquiera que contrata Google o contrata Yahoo o contrata cualquier otro intermediario en cualquier país del mundo que revisa la solicitud, el que hace la adjudicación, el que hace la ponderación, el que define si la información es de interés público o no. Y si dice que no, entonces tiene que demostrarlo. Es decir, no pasa nada si el intermediario saca la información de Internet. No pasa nada si los herederos de Pablo Escobar le piden que saque una información de Internet y la saca porque le parece que ya no es relevante. Ese señor lo mataron hace mucho tiempo, los hijos tienen derecho a vivir sin la sombra de Pablo Escobar, lo sacan y nadie se entera. Pero si la información permanece, entonces la persona que solicitó que se desreferenciara acude en un recurso contra la empresa y la empresa se tiene que defender. Entonces, todos los incentivos están dados para que la empresa lo saque, porque si no tiene que tener 1.900.000 pleitos para defender una información que considera que es relevante, sin además poder vincular a la persona que escribió la información que tendría las razones para sostener que es relevante. Finalmente, en las Américas, para que se adopte un remedio que afecta la libertad de expresión, el remedio tiene que ser necesario y proporcionado. En este caso, el remedio es innecesario y desproporcionado. ¿Por qué? Es innecesario porque hay otros medios. Si alguien considera que cierta información está descontextualizada y que eso le afecta su vida en relación, que eso no le permite conseguir un trabajo, pues contextualícela, que se habilite una pestaña para que la pueda contextualizar. Si alguien considera que la información es desactualizada, pues actualícela, habilite una pestaña para que se pueda actualizar. Más debate, mejor debate, más información. No suprimir una información porque una persona considera que es inadecuada, pero además es desproporcionada. ¿Y por qué es desproporcionada? Es desproporcionada porque si yo quiero sacar una información porque me impide conseguir un trabajo, porque estuve vinculada a un proceso pero fui declarada inocente y entonces me impide conseguir un trabajo, pues sáquenla del lugar en el cual yo voy a conseguir el trabajo. ¿Pero por qué la van a sacar de todos los buscadores del mundo? Es decir, si un delincuente en Colombia se va y reside en un país europeo y solicita desde Europa que desreferencien la información porque quiere volver a hacer política a Colombia y ordenan que se desreferencie en los servidores en Colombia, los ciudadanos colombianos no vamos a poder entrar a esa información porque en Francia se ordenó que ese señor tenía derecho a rehacer su vida y no era justificado que se mantuviera el récord criminal. Pues en Colombia no sirve ese récord criminal. ¿Quién es un juez francés para decidir que nosotros no tenemos derecho a acceder a eso? Si de lo que se trata es de proteger la posibilidad de que esa persona rehaga su vida en Francia, pues entonces que se desreferencie en Francia si realmente se supera el juicio de proporcionalidad. Y además no se garantiza el debido proceso. Ese es el último punto por el cual se violan los estándares interamericanos. ¿Por qué no se garantiza? Porque quien provee la información, el periodista que hizo la investigación de corrupción, el medio que la publicó, no puede pertenecer al proceso. ¿Y por qué no puede participar en el proceso? Porque dicen las agencias de protección de datos personales que permitir que el medio de comunicación participe en el proceso es alertarlo y entonces se produce una doble victimización, lo que se llama el efecto Streisand. Bueno, pero es que si no le permiten defender porque la información es de interés público, ¿cómo va a saber el funcionario de Google o la persona que tiene el caso en la agencia de protección de datos que esa información es de interés público? ¿Cuál es el riesgo de eso? Y con esto termino. Hay tres riesgos que son clarísimos. El primero, hay un riesgo en materia de lucha contra la corrupción. El caso de México es impecable para mostrar que lo que estoy diciendo es cierto. Hay solo 2 casos en los cuales
En las Américas, hasta donde yo tengo conocimiento, las agencias de protección de datos personales han aplicado la doctrina del caso Costeja, es decir, del Tribunal de Justicia, México y Perú. Y en los dos se demuestra la perversidad, no digo porque ellos sean malos, lo hicieron con las mejores intenciones, pero digamos los efectos negativos perversos que eso produce. ¿Qué pasó en el caso de México? Una persona va a la Agencia de Protección de Datos Personales y dice, mire, ahí hay una información en un medio de comunicación que dice que yo estuve vinculado a un fraude y ese es mi nombre, yo quiero que desreferencien la información. Y la agencia dice, sí, usted tiene derecho a su nombre, hay que proteger su dato personal, no entendemos la relevancia y ordena que cuando la gente ponga el nombre de ese señor en el buscador, en Google, no aparezca la información. ¿Y qué dice esa información? Que ese señor estuvo vinculado eventualmente a un fraude en el cual pudo haber participación de la esposa de un expresidente mexicano. Es decir, hay temas de interés público, la esposa de un funcionario público, el más alto de México, hay un tema de corrupción y se ordena que se desreferencie. Felizmente acudieron al Poder Judicial y el juez en México dijo, no, 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 aquí ustedes van a tomar esa decisión, vinculan a la revista, al periodista y a todo el mundo. Aquí hay debido proceso. Aquí no se puede sacar una información de interés público sin tener en cuenta a todo el mundo. La segunda, que lo muestra el caso peruano, es la desproporción de la doctrina del caso Costeja, que ordenó el juez y luego que ordenó la Agencia de Datos Personales en Perú, que se referenciara toda la información de una persona, de un exfuncionario público, que había sido vinculado a una investigación criminal y que luego, digamos, la investigación no había concluido con la condena de esa persona. Entonces ordena que salga de todos los buscadores. Pero no dice qué información exactamente, o sea, había que sacar toda la información de ese señor, toda, uno podía el nombre de ese señor y no aparecía nada. Pero además de todos los señores homónimos, que se llamaran igual. Pues porque Google no tiene la capacidad de saber quién es él y quién no es él, no tiene la posibilidad de hacer esa investigación, había que limpiar y por lo tanto se afectaba el derecho de acceso a la información y de todas las personas que se llamaran de la misma manera. Pero, ¿qué se afecta además? Y con eso termino, el derecho a la memoria de los pueblos en América Latina. En América Latina se cometieron atrocidades de las que todavía no hemos dado cuenta. Estamos en la lucha dificilísima para reconstruir la memoria. Atrocidades cometidas en pequeñas aldeas de campesinos, como la masacre del Mozote en El Salvador, sucedidas hace 40 o 45 o 50 años. El doble del tiempo de vida que puede tener un funcionario de 25 años de Google en Suecia. Y resulta que si una de las personas involucradas en la masacre del Mozote hace 40 años en El Salvador, en Alemania, o en la Alemania felizmente no es tan radical, pero en Francia, solicita que esa información se desreferencie porque considera que ya no es relevante, que eso pasó hace 40 años, que el Mozote era una pequeña aldea y el funcionario de Google considera que es razonable. Va a desreferenciar ese nombre. Cuando la gente busque ese nombre, no va a aparecer vinculado con una masacre que está en el centro. Y eso solo lo saben los salvadoreños. Eso no tiene por qué saberlo nadie, ni en Alemania, ni en Francia, ni en ninguna parte. Que está en el centro de la recuperación de la memoria histórica en El Salvador. ¿Quién es ese funcionario para tomar la decisión de que las personas en El Salvador no pueden reconstruir su historia? Porque tienen que ir a unas fuentes originales que muchas veces incluso fueron, por ejemplo, incineradas y solo permanecen en Internet. O acudir a todas las revistas o los diarios de ese momento para poder encontrar ese nombre. Es decir, romper todas las virtudes que tiene Internet que permite agregar información desde cualquier lugar del planeta. Solo quien tiene dinero y tiene recursos va a poder hacer esa investigación. Y la gente que está reconstruyendo la memoria histórica, las víctimas de nuestros países no tienen esos dineros y esos recursos. Esta doctrina es absolutamente perversa para la reconstrucción de la memoria histórica. Entendemos que hay un problema de privacidad. Hay que hacerle frente a ese problema de privacidad. Estamos pensando en las soluciones y Michael va a hablar de eso. Pero adoptar esa doctrina en las Américas tiene efectos absolutamente perversos, no solamente para el fortalecimiento de nuestras democracias, sino para la reconstrucción de nuestra memoria histórica. Y eso es lo que yo quisiera dejar de presente, eso es lo que he dicho, lo que llevo diciendo desde que surgió la idea del llamado derecho al olvido. Espero que haya quedado claro y poder tener una conversación franca y sincera y buena y productiva
con personas que como José Luis y otras personas con las que tengo normalmente este diálogo, podamos llegar a soluciones que yo creo que puedan ser más adecuadas, más proporcionadas y realmente necesarias en una sociedad democrática. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, decana. Muy amable, muy clara tu presentación. Ya todos estamos agotados aquí de escuchar, pero te felicito y te agradezco mucho por participar en esta sesión. Bueno, vamos a pasarlo a Michael. To maintain the that Carlos Salinas summarized, I think, very, very cogently, as always, the central arguments of the report. So I will just walk through briefly the recommendations. And let me just premise, as Catalina did, that I think we as the authors of the report, as well as I think everyone in this room probably, are acutely sensitive to the individual privacy concerns that the right to be forgotten is seeking to address. At the same time, I think for the reasons Catalina articulated, we are deeply concerned that the right to be forgotten as conceived by the European Court of Justice is a disproportionate response to the very legitimate concerns that are raised there, and one that carries serious risks for the free flow of information necessary for a democratic society. So in this regard, we offer 4 recommendations in the report, and I'll just, again, walk through these quickly to have them on the table. The first, quite simply, is to confront the problem. Like it or not, the concept of a right to be forgotten online has a certain intellectual and emotional appeal. It has some judicial momentum, clearly, to the point where courts and data protection agencies in the Americas are being asked to apply it, often without the necessary background or context. So we believe it's essential there be an open and rigorous debate about these issues in which all interested stakeholders can intervene and all points of view are taken into account. We think that the organs of the Inter-American human rights system, including the Special Rapporteur, can play a key role in convening that conversation, and humbly we hope that today's event can contribute in that regard as well. Second, apply the standards of the Inter-American system. These are standards that Catalina laid out very clearly. They've been developed over the course of decades by the Inter-American Court of Human Rights, the Inter-American Commission on Human Rights, and the Rapporteurship for Freedom of Expression. They are standards that reflect the liberal political tradition of the countries of the Americas, reflected in the way that they wrote Article 13 of the American Convention on Human Rights. And they are standards that have served the region well, whether it was in the transition from dictatorships to democracies, or more recently when authoritarian-minded leaders have sought to reestablish laws and procedures that punish and intimidate government critics. Now, to be sure, these freedom of expression standards do allow for a balance. They do allow for freedom of expression to be restricted in order to protect other human rights, including the right to privacy, but only based on a clear and precise legal criteria and to the extent strictly necessary, especially where information of public interest is involved. As Catalina outlined, the criteria offered and adopted by the European Court of Justice and the fact that it outsources the interpretation and enforcement of that criteria to private companies runs counter to these inter-American standards. So we recommend that national and regional judicial bodies in the Americas be careful to review any effort to invoke or incorporate the right to be forgotten against these exacting freedom of information and expression standards from the inter-American system. Now, this does not mean that measures cannot be adopted to limit publication of information in cases where doing so is reasonable and proportionate. For example, the law can clearly differentiate categories of information that deserve limited protection, whether revenge porn, financial credit records, or court records. Our third recommendation is to initiate a transatlantic dialogue. And with Jose Luis here, we can say that we are dialoguing across the Atlantic. Given the case pending before the ECJ currently, which seeks to apply the right to be forgotten extraterritorially beyond the confines of the European Union, we believe that a legal and political dialogue between the EU and the countries of the Americas should be a priority.
that the dialogue must be multi-sectoral and include judicial authorities from the inter-American human rights system as well as national high courts, and that pending any resolution and any agreement on appropriate ways forward, that the extraterritorial application of the right to be forgotten should be avoided. And finally, we recommend identifying alternative solutions. Again, the right to be forgotten online, we believe, is a disproportionate solution to a problem, but it's a real problem, and we can't avoid the application of the right to be forgotten by ignoring that problem. And so safeguarding the robust protection of freedom of expression and information in the Americas will require finding alternative solutions. These can be both legal and technological. From a legal perspective, if there is going to be a process to delist information, the requisite criteria must be far more clear and precise than that offered by the European Court of Justice. The criteria should be applied by a proper authority who hears from both sides, and it should in no case inhibit dissemination of information of public interest. From a technological perspective, there are existing tools, and no doubt there are tools that could be developed in the future that respond to these legitimate concerns about privacy without disproportionately interfering with the free flow of information on the internet. I'll just conclude by saying that I think we would all agree that, however well-intentioned, the protection of privacy rights should never permit a candidate for public office to disappear allegations of corruption or criminality, or a doctor to prevent patients from being aware of allegations of malpractice, or a nanny or babysitter to prevent parents from learning of a prior detention for child endangerment or abuse. For that reason, we believe that alternatives to the European right to be forgotten are needed that do not run the risk of removing from the public square true information that is crucial to democratic debate and accountability. And with that, again, thank you very much for being here, for your interest, and very much look forward to the comments of our guests. Thank you. Thank you so much, Michael. We'll turn to Edison now. Muchas gracias, Michael. Bueno, buenos días a todas y a todos. Con el nivel de tecnicismo que tiene el tema, no voy a probar hoy mi nivel de inglés aquí ante ustedes, así que me excuso. Quiero agradecer al diálogo por esta invitación, felicitarlos por la iniciativa, saludar también a Catalina, si todavía me está escuchando, a los compañeros aquí de panel, a Michael, Romina, José Luis. Y también, bueno, decirles que me siento muy cómodo en casa porque el diálogo ha sido también para mí, cuando estaba en sociedad civil, una referencia ineludible, y ahora aquí como relator, y la verdad es que también felicitarlos por abordar estos temas y estos nuevos desafíos del mundo digital. También quiero destacar el trabajo que han presentado hoy Michael y Catalina. Creo que además de los argumentos jurídicos que expuso con elocuencia Catalina, como nos tiene acostumbrados, aterriza un poco el impacto que tiene este tema, es decir, da cifras concretas de esto que es el efecto expansivo que tiene esta solución para un problema de privacidad, y que, como bien decían Catalina y Michael, tiene un efecto, digamos, restrictivo, innecesario y desproporcionado en materia de libertad de expresión. Y una cosa es decirlo o teorizarlo, y otra cosa es mostrarlo. 2 millones de bajadas de contenidos, de desindexación de contenidos por parte de Google, 70.000 en el caso de Yahoo. Son algunas cifras que impactan y que demuestran la información que estamos perdiendo de ver o de conseguir en Internet, más allá de que alguna legítimamente pueda afectar la vida privada de alguna de las personas involucradas. También hay casos concretos, los mencionó Catalina, y hay otros aquí en el trabajo, que dan cuenta, digamos, de casos de corrupción que nos estamos perdiendo de encontrar y conocer, de casos que refieren a violaciones a los derechos humanos, de la limpieza literal, y esto hay que decirlo también. Esta solución se ha convertido en un negocio muy próspero para determinados estudios jurídicos que hoy ofrecen a personas que han cometido irregularidades, hechos de corrupción, que han defraudado, que han violado derechos humanos, limpiar su pasado y, por lo tanto, borrarlo, digamos, del acceso público. Me voy a, obviamente, la introducción que hizo Catalina me libera, digamos, de explicar cuál es la evolución de esta doctrina, y voy a, digamos, decir algunas cosas que tienen que ver con
los estándares interamericanos en esta materia. Primero quiero decirles que la Relatoría abordó este tema en un informe que se publicó hace menos de un año. Es el segundo informe temático que ha hecho la Relatoría sobre temas vinculados a Internet y libertad de expresión. El nombre es Una Internet libre, abierta e inclusiva, y está citada en el trabajo del diálogo. Y ahí dedicamos un capítulo a este tema porque ya lo avisorábamos como un tema, como un asunto de discusión y de reflexión y de importancia para la región y la necesidad de tener estándares en esta materia. Lo primero es destacar la importancia de las plataformas, los motores de búsqueda y los medios de comunicación en Internet para el acceso a la información, la circulación de información de interés público, o sea, estos tres verbos que conjugan la libertad de expresión: buscar, recibir y difundir información. Cuando se piensa en este tema, muchas veces se piensa en el monstruo de Google. Entonces, a mí me da la sensación de que muchas de las decisiones que se están tomando por parte de las agencias de privacidad y en algunos casos por parte del Poder Judicial en algunos países, en Europa sobre todo, pero también en América Latina, tiene, digamos, la intención de frenar una suerte de oligopolio o monopolio en el manejo de la información que tiene Google. Y creo que también es una vía equivocada para abordar este tema. ¿Por qué? Primero porque las normas antimonopólicas, antitrust, son de otra naturaleza. Está bien discutirla y debemos discutirla en otro ámbito. Y segundo, porque Google no es el único buscador que utilizamos para acceder a información. También utilizamos, no sé, Wikipedia, también utilizamos los buscadores de los propios medios de comunicación, también utilizamos las plataformas, múltiples plataformas para acceder a información de distinto tipo. Hoy WhatsApp es una plataforma donde circula información. Bueno, ya los millennials, no sé, mi hijo que tiene 16 años me dice, ¿qué es eso de Facebook, papá? Y Twitter y Google. O sea, nosotros usamos Instagram, Snapchat o otros bots que ahora me mostraron esta semana. Es bueno hablar con los adolescentes sobre estos temas, que son ciencia ficción para mí. Buscan información con bots, música con bots y películas y tal. Entonces, a veces estamos dando discusiones anticuadas. Pero una solución de este tipo va a afectar no solo a Google, va a afectar también a la plataforma o el buscador de un diario, de un pequeño diario de una localidad de nuestro continente, va a afectar a Wikipedia, y tal vez, digamos, obligarlos, ahí hay un asunto hasta de modelo de negocios, obligarlos a que dispongan una cantidad de personal para verificar o para recibir denuncias de bajada o desindexación de contenido, puede tener un impacto también muy fuerte en esos propios medios de comunicación. En segundo lugar, nosotros decimos, bueno, estamos ofreciendo para solucionar un problema de privacidad personal, particular, de una persona, digamos, un ciudadano común, medidas que tienen que ver con remover contenidos y desindexar contenidos. Algo de esto decía Catalina. Remover contenidos quiere decir censura, quiere decir bajar contenido, hacerlos desaparecer de un medio de comunicación. Y cuando me acuerdo de las primeras medidas cautelares que dictó la Relatoría para la Libertad de Expresión en materia de censura, cuando un gobierno o alguien disponía la requisa de unos libros, ¿no?, de una edición de un libro, decíamos, esta es la peor forma de censura. Cuando un organismo administrativo impedía ver una película, la Corte ya ha dicho, esto es una forma de censura incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana. Por lo tanto, estamos hablando de mecanismos que tienen que ver, de algún modo, con la censura directa o indirecta. El 13.3 de la Convención habla de que no puede haber mecanismos tampoco, el 13.1 habla de la prohibición de censura absoluta, y el 13.3 de censura indirecta, y dice aún en manos de particulares. O sea, ni siquiera en manos obviamente del Estado a través de mecanismos indirectos, pero tampoco en manos de particulares. Y, digamos, la solución esta, como lo acaba de decir y exponer Catalina, habla de trasladarle a los buscadores la decisión de si remueve o no remueve, o desindexa o no desindexa un contenido. En cuarto lugar, la necesidad también de aclarar algunos conceptos que, sobre todo en América Latina, no digo que esto pase en Europa, se han comenzado a confundir, y utilizar esta
solución del llamado derecho al olvido para cuestiones que tienen que ver con la protección del derecho al honor, cuando el derecho al honor tiene otras formas de protección que el propio sistema interamericano ha desarrollado, como obviamente puede ser un derecho de rectificación o respuesta, puede, y se ha recomendado por parte de la Comisión Interamericana y la Relatoría, acudir, por ejemplo, a la vía civil para resolver asuntos que tienen que ver con información maliciosa o deliberadamente falsa que afecte a funcionarios públicos o a personas públicas a través del estándar, digamos, de la real malicia, etcétera, que no lo voy a explicar aquí. Pero ese es el mecanismo para resolver los temas, o esos son los mecanismos que el sistema interamericano recomienda para resolver los asuntos de reputación y honor, y muchas veces estamos viendo que hay personas que se sienten afectadas por una información que invocan el derecho al olvido para que se remueva una información de Internet o de un medio de comunicación, alegando que están afectadas no ya su privacidad, sino su derecho a la reputación y al olvido. Por lo tanto, ahí hay un asunto que tenemos que deslindar. Si es un problema de reputación, eso tiene otros mecanismos de abordaje. De igual modo, los discursos no protegidos, como la incitación a la violencia o la pornografía no consentida, etc. En tercer lugar, este asunto que nosotros también mencionamos en el informe y que tiene que ver con cuál es el alcance, el contenido y el alcance del denominado derecho al olvido. Recién Catalina refería a la necesidad de rescatar el derecho de acceso a la información, o el derecho a la memoria y a la verdad en los pueblos de América Latina y el Caribe, y el trabajo que se ha hecho tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte y la Relatoría, para, digamos, de algún modo establecer no solo el derecho autónomo de acceso a la información pública, sino también un derecho a la verdad de los pueblos y de las sociedades en su conjunto. Sin embargo, hemos tenido y encontrado dificultad para determinar cuál es el contenido y el alcance de ese derecho a la memoria y a la verdad, porque uno lo tiene claro en casos como el Mozote que mencionaba Catalina, o de otras masacres en América Latina, donde hay graves violaciones de los derechos humanos, y ahí, por supuesto, no se puede invocar una limitación, una excepción en materia de seguridad nacional, etcétera, para impedir que las víctimas, la justicia o la sociedad conozca esa información y esos archivos y esos datos indispensables para reconstruir la memoria. Sin embargo, cuando hablamos a veces de otro tipo de violaciones a los derechos humanos, no es tan claro cuál es el contenido y el alcance del derecho a la memoria y a la verdad. Por ello me resisto a conceder, digamos, de que ya existe en el derecho internacional de los derechos humanos el reconocimiento del derecho al olvido con un contenido y un alcance preciso, menos con este tipo de definición que el Tribunal Europeo dio en su sentencia. Información inadecuada, irrelevante, que no sea ya relevante, que sea excesiva. Estamos entonces determinando que desaparecerá del debate público este tipo de información con definiciones, como surge de la propia lectura de los términos, vagos y ambiguos, y que además esa interpretación quedará en manos de un actor privado, de una plataforma, de una empresa privada, y que no tendrá entonces ningún tipo de control o de debido proceso en materia de intervención estatal. Y aquí entro, entonces, básicamente lo menciono porque Catalina lo explicó muy bien y lo decimos en nuestro informe, el sistema interamericano tiene unos estándares muy precisos para establecer cualquier restricción al derecho a la información y al derecho a la libertad de expresión. Tiene que ver con un test de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad. Y un tema muy importante, lo mencionó Catalina, pero lo rescato, que cuando en muchos de los fallos la Corte Interamericana ha dicho, bueno, si bien para este problema que presenta la libertad de expresión, por ejemplo, el uso del derecho penal puede ser una solución, es una solución innecesaria y desproporcionada en el marco de un sistema democrático, y hay que buscar una solución menos restrictiva del derecho. Y es ahí donde yo creo que podemos encontrar un punto de equilibrio o de diálogo con el sistema europeo. ¿Cuál es el sistema menos restrictivo que podemos encontrar para solucionar los problemas puntuales que puede arrojar para la vida de las personas, para la vida de relación de las personas? Y finalmente también mencionar de que este no es solo un tema de interés público y un tema, digamos, que afecta obviamente
a la circulación de información. Está afectando ya en América Latina a los medios de comunicación, que son fuentes públicas de información y que de ninguna manera son o pueden considerarse bases de datos personales. Una base de datos personal es aquella que se conforma con datos que yo consiento entregar a un determinado sujeto para un determinado fin específico. Pero cuando los medios de comunicación informan sobre temas de interés público, son una fuente abierta y pública obviamente, que cumple con el derecho a buscar, recibir y difundir información, que cumple con una función en la democracia, que cumple con una función en la historia. Y finalmente una cuestión que yo no soy experto, pero a mí me gusta mucho, una rama de la historiografía que se llama la historia de la sensibilidad o la historia de la vida privada, bueno, Foucault en Francia la desarrolló, Barran en el Río de la Plata, etc. Y tiene que ver con algo que es muy importante. La historia no se construye solo de las decisiones o de las frases altisonantes de los héroes o de los grandes, o de quienes quedan en la historia porque alguien contó esa historia, sino que también de la vida privada de las personas en cada época, ¿verdad? Cuando hablamos de el voto de la mujer, o cuando hablamos del derecho al divorcio, o la separación de la Iglesia y el Estado a principios del siglo XX, hay una cantidad de historias privadas y de cambios sociales que llevaron a producir esos cambios en la legislación y obviamente en los derechos humanos, en la construcción de los derechos humanos. Y yo me pregunto si hoy tenemos 2 millones a poco de consolidarse en Europa esta jurisprudencia, 2 millones de informaciones sobre vidas privadas que ya no encontramos en Internet. ¿Qué pasará con los historiadores dentro de 100 años cuando estudian nuestra época? Van a decir, bueno, acá no había crimen, era una época espectacular, nadie robaba, nadie dejaba de pagar impuestos, prácticamente nadie tenía conflictos familiares, no había violaciones de mujeres. Fíjense que en Chile acaban de bajar, en nombre del derecho al olvido, una información del diario El Mercurio que establecía o que informaba que un carabinero había violado a una mujer que había detenido en la calle. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, fue hace 10 años. Entonces, digo, eso también creo que tenemos que discutirlo. ¿Qué va a pasar con la construcción de la historia si desaparece, digamos, buena parte de la historia de la vida privada de las personas en Internet, que hoy, y sobre todo para las nuevas generaciones, es la biblioteca o la hemeroteca global, y no las hemerotecas de los diarios que teníamos que ir a buscar a las bibliotecas del Congreso, etcétera, que podrán estar ahí hasta que se publiquen los diarios en papel. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. José Luis, tienes la palabra, por favor. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias a Diálogo por la invitación, por permitirme participar en este interesantísimo debate, aportando la perspectiva o la visión europea. Es una satisfacción encontrarme aquí con esta mesa, además también con Carolina desde la Universidad de los Andes, donde, por cierto, tuve ocasión también de estar hace unos años dando un doctorado sobre protección de datos. Bien, es muy difícil intentar en 10, 15 minutos trasladar la perspectiva europea. Me van a permitir que, y perdonen la pedantería, que haga alguna referencia a mi situación personal que quizá explica un poco también la perspectiva. Yo, como antes se comentó, y muchísimas gracias, Michael, por la amable presentación, fui director de la Agencia Española de Protección de Datos durante 5 años, pero apenas dejé la agencia empecé a ocuparme de temas de transparencia. De hecho, recuerdo una vez en un seminario, como 5 o 6 meses después de dejar la agencia, que una persona del público me dijo por qué me había pasado al enemigo. Dice, ¿usted se ha pasado al enemigo? Dice, antes defendía la privacidad y ahora defiende la transparencia. Digo, no, en absoluto. Transparencia y protección de datos no son en absoluto incompatibles. Son y deben ser compatibles. Una sociedad no es democrática si no es transparente, pero una sociedad no es democrática si no se respeta la privacidad. Westin, que es el que acuñó la expresión self-determination en los años 60, decía que una dictadura quería una administración opaca
y un ciudadano de cristal, y una democracia quería una administración de cristal y un ciudadano opaco. Sea como fuere, tienen que convivir. Transparencia, acceso a información, libertad de información, libertad de expresión y protección de datos. Y estoy convencido de que así debe ser. Por tanto, yo no sé si realmente, y la verdad es que me ha encantado el documento. Creo que es un documento muy bien elaborado, muy bien hecho, muy bien fundamentado. Me ha parecido interesantísima la exposición que has hecho, Catalina, sobre el tema y las conclusiones que ha presentado Michael, así como tus aportaciones, Edison, y ese informe de la relatoría, que es muy importante. Pero yo no creo que se pueda llegar a la conclusión de que son incompatibles el derecho al olvido con el sistema interamericano de derecho de acceso a información y libertad de expresión. Creo que hay que buscar el equilibrio y creo que hay que tener claras algunas cosas. Por ejemplo, los datos no son realmente de 2 millones de desindexaciones, sino, según el informe, 1.900.000 solicitudes y solo 800.000 desindexaciones. Luego, 1.100.000 o 1.200.000 fueron desatendidas. Más de la mitad han sido desatendidas por Google. Google y los buscadores se han encontrado y se encuentran en una situación que yo creo que es claramente criticable, ¿no? Y es la de ser una entidad privada la que tiene que decidir la ponderación de derechos. Entonces, en este sentido, querría, para sistematizar un poco la exposición, hacer primero referencia a aquellos aspectos en los que yo estoy de acuerdo de la sentencia Mario Costeja y luego aquellos en los que estoy claramente en desacuerdo. No tanto de la sentencia, fíjense, como de la aplicación, le decía Carolina, los desarrollos posteriores a la sentencia. Algunos de ellos, en mi opinión, muy criticables. Estoy de acuerdo con el reconocimiento del derecho al olvido. Stefano Rodotà, tristemente fallecido hace unos meses, decía que no podemos estar condenados a la memoria permanente. Pero con un límite. Por otro lado, el Tribunal Supremo Español, en una sentencia de hace unos meses, dijo que nadie tiene el derecho a reconstruir su propio pasado. Esto creo que es muy importante. Ni podemos reconstruir nuestro propio pasado, ni podemos pretenderlo en base a un hipotético derecho al olvido, ni tampoco tenemos que estar condenados a la memoria permanente. En una ley española de 1992 sobre protección de datos, la primera ley española de protección de datos, la llamada LORTAD, Ley Orgánica de Acceso de Tratamiento Informatizado de Datos, solo se refería a los tratamientos informatizados. En la exposición de motivos se decía que los parámetros en los que el ser humano se ha movido siempre, que es los parámetros tiempo y espacio, han saltado por los aires. Ya no hay tiempo y espacio. El ser humano ya no vive en un tiempo y en un espacio porque las nuevas tecnologías hacen que no haya ni tiempo ni espacio. El ser humano antes, y de ahí viene, por ejemplo, la prescripción inmemorial, 99 años. Quien posee durante 99 años adquiere la propiedad, o menos. ¿Por qué? Porque ya nadie se acuerda lo que ocurrió hace más de 99 años. Son tres generaciones tomadas simbólicamente como 33 años cada una, la edad de Cristo, 33 por 3, 99, la prescripción inmemorial, nadie se acuerda. Ahora no, ahora todo se recuerda, nada desaparece. Por tanto, creo que sí que debe haber un derecho al olvido, porque si no, estamos haciendo saltar también por los aires la propia esencia de la privacidad, que no es una esencia solo creada en Europa, sino en Estados Unidos. Repito lo que dijo Westin. La idea de la self-determination, el poder de disposición sobre nuestra propia información. No datos íntimos solo, sino íntimos o no íntimos. Si tenemos el poder de disposición sobre nuestros datos, tenemos que tener también, de alguna manera, el derecho al olvido. El tema es hasta dónde y cómo se pondera con otros derechos. Por tanto, creo que sí que debe haber derecho al olvido. Creo que la sentencia, por tanto, es acertada en el sentido de reconocer como parte fundamental del derecho a la protección de datos el derecho al olvido, el right to be forgotten, que no es un derecho a eliminar, sino es un derecho a desindexar. Es verdad que hoy
Internet, que este es otro dilema en el que también tenemos que hablar, si el derecho de acceso a Internet debe ser un derecho fundamental. Yo creo que sí. Yo creo que el derecho de acceso a Internet hoy debe ser considerado como un derecho fundamental. Incluso se ha señalado, salvo error mío, lo comentó incluso aquí en Estados Unidos en su momento Obama, el derecho de acceso a información de banda ancha. No puede haber distinción entre personas por su capacidad económica de acceder a un Internet más o menos rápida, porque eso implica distinciones entre personas. Hoy sería impensable que unas personas pudiesen acceder a una biblioteca y pagando pudiesen acceder al archivo, y otros, por no pagar, no pudiesen acceder al archivo o al fichero de esa biblioteca y no pudiesen encontrar el libro que están buscando. Si usted me paga y ve el fichero, y usted no me paga y no ve el fichero, esto es absurdo. Esto es absolutamente absurdo. El derecho de acceso a la cultura requiere el acceso a la existencia de unos ficheros que están elaborados. El derecho de acceso a la cultura ahora implica el derecho a la existencia de buscadores. Creo que incluso Internet requiere también como fundamento, como elemento esencial, el derecho a la existencia de buscadores. Y buscadores objetivos, buscadores que reflejen, que sean un reflejo, un espejo de lo que hay. Y aquí empiezo ya con los elementos con los que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el buscador sea un responsable con el alcance que tiene la sentencia, porque al final la sentencia hace que ese espejo sea un espejo que decide. Yo reflejo no ya lo que me gusta o no me gusta, que eso no lo hace ahora el buscador, sino lo que me dicen o no que debo quitar. Soy una persona que no le gusta cómo ha salido en el espejo y dice, yo me quito de aquí y ya no estoy. Fíjense, y yo esto lo tengo puesto por escrito, que el indicar que Google es responsable le permitiría, primero, le obliga a atender el derecho al olvido y segundo, le permitiría en teoría quitar información. Con Google ya no es un mero, Google el buscador, ya no es un mero espejo, sino un espejo que decide, podría en teoría, algo que ahora no hace, eliminar información que a el buscador le supusiese o le generase conflictos. Yo prefiero poner por delante las búsquedas del diario El País que las del diario La Vanguardia del Mundo. Eso no lo puede hacer Google, ni lo debe hacer. Eso va en contra incluso del derecho de acceso a Internet. Pero la sentencia coloca a Google en esta situación. Y yo creo que esto es un error. No es tampoco del todo exacto que el buscador no pueda o no deba consultar al editor de la información. A poco de dictarse la sentencia, Google constituyó un comité de expertos que se cita en el informe. Yo tuve ocasión de formar parte de ese comité. Éramos 8 o 9 personas con unas sensibilidades muy equilibradas. Debo decir que Google no influyó para nada en lo que dijimos, para nada. Y es el informe que Google ha asumido para aplicar el derecho al olvido. Había personas como Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, o Fran Larue, el redactor de Naciones Unidas para la Libertad de Información y Libertad de Expresión, o la antigua directora editorial de Le Monde, la directora editorial de Le Monde, o sea, personas, profesores de Oxford, personas con perspectivas muy distintas. Y ahí llegamos a una conclusión, a un informe en el que consideramos que debe encontrarse el equilibrio, la ponderación entre derechos. Y ahí sí que dijimos, y este es el último punto en el que me gustaría entrar, sobre todo por el tiempo y para dejar tiempo también para el debate, que en nuestra opinión no debería, y aquí está el punto más crítico, extenderse extraterritorialmente la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto sí que no tiene, en mi opinión, no tiene sentido y sigo convencido de que no debe ser así. El grupo de trabajo del artículo 29 es un grupo de trabajo creado o formado por todas las autoridades de protección de datos de la Unión Europea. Es el organismo más relevante en materia de protección de datos a nivel europeo, sin duda, y uno de los más relevantes a nivel mundial. Poco antes había elaborado un informe sobre cómo interpretar esa sentencia y ahí señalaba que se debía extender extraterritorialmente los efectos de la desindexación. Yo no estoy de acuerdo, ni en esto, ni en lo que antes se comentaba de no comentar nunca, no preguntar nunca al editor. Tanto nosotros como el grupo de trabajo del 29 dijimos que en algunos casos incluso era necesario
consultar al editor de la información antes de tomar una decisión. Y eso está señalado. Cuando el buscador tenga alguna duda razonable acerca de si debe o no desindexar, es bueno, debe ser bueno, que consulte al editor para que le comente los extremos o le justifique el por qué ha hecho pública o no una información. Recuerdo que uno de los primeros casos que tuvo que hacer frente Google afectaban a la BBC y a The Guardian. Y los consejos titulares de BBC y The Guardian protestaron porque Google había eliminado una información. Porque dijeron, oiga, nosotros hemos reunido a nuestro comité editorial, hemos tomado la decisión ponderando de que debe mantenerse una información y usted nos dice ahora que la tenemos que borrar. Usted no es el titular del derecho a la libertad de información y expresión, sino somos nosotros, ahí se genera un problema. Pero eso no quita para que se pueda o incluso se deba consultar antes al editor de la información antes de proceder a la desindexación. Muy distinto es la obligación de comunicárselo siempre, porque esto sí que es verdad, genera posibles efectos perversos a el propio afectado. Yo recuerdo una persona que me decía, yo quiero ejercer el derecho al olvido, pero si Google va a tener que decir, era un blog difamante, que borra mi información, yo no quiero, porque eso implica sin duda alguna que Google va a desindexar esa información y el blog va a replicar 50 veces lo que le han obligado a eliminarlo. Esto puede ser contraproducente para la propia persona que ve como una información que tiene derecho a que se elimine es replicada una y otra vez porque el editor reacciona. Y en cuanto a la aplicación extraterritorial, yo creo firmemente que no debe extenderse extraterritorialmente la decisión. Como saben, la CNIL es la Autoridad de Protección de Datos francesa. En varias resoluciones de 2015, 2016, ha exigido a Google que extienda la desindexación a los dominios.com, de modo y manera que, como se ha señalado, no voy a extenderme ahora, y se dice en el informe, muy bien, una persona que no consiga la desindexación en Estados Unidos o en algún país de América Latina puede acudir a España o a Francia y conseguirlo. Y si lo hace con efectos a nivel mundial, pues ha conseguido allá lo que no ha conseguido aquí. Incluso supongamos un supuesto de una persona que aquí en Estados Unidos lo solicita y llega hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dicta una sentencia diciendo que no lo sé, porque prevalece la libertad de información y la transparencia. Y luego resulta que consigue que un tribunal X de cualquier país de Europa enmiende la plana al Tribunal Supremo de Estados Unidos o a cualquier tribunal de América Latina. Yo creo que esto no tiene ningún sentido. Por tanto, yo creo firmemente, desde un punto de vista jurídico incluso, que no debe extenderse más allá de lo que es Europa la aplicación de las normas. Y Google ha implantado un sistema intermedio que creo que es muy interesante. Y termino ya. Repito, no creo que sea incompatible. Gran parte de los supuestos que se plantean en el informe, repito, me ha gustado muchísimo, son supuestos que en ningún caso estarían amparados por el derecho al olvido. El derecho al olvido no ampara a los criminales, ni a los corruptos, ni a quienes han violado la ley, ni a quienes tienen una relevancia pública. No lo amparan, no tienen ese derecho. Derecho al olvido sí, pero con límites. Y no lo tienen. Un político tiene a lo mejor derecho a que no se publique información sobre la primera comunión de su niño en un restaurante, porque es una cosa absolutamente privada, salvo que la primera comunión la haya pagado el contratista al que está adjudicando contratos ese ministro durante años. Entonces ya esa información pasa a ser de relevancia pública y no tiene que ser desindexada. Es decir, ojo, porque muchos de los casos que se plantean como posibles supuestos, no desaparecería el crimen de la faz de la tierra en una época determinada. Seguiría existiendo esa información, porque además en el editor de la fuente no se elimina la información. Aunque esto no es solución, por eso empezaba diciendo que el derecho de acceso a Internet requiere el derecho de la existencia de unos buscadores objetivos, serios, que sean verdaderos
espejos, pero no creamos que el derecho al olvido va a amparar a quienes tienen, o respecto de quienes existen datos que son relevantes para la gente y que tienen que ver mucho con el derecho a la libertad de expresión de información. Y es muy cierto, como decías, que hay veces en que la vía es el derecho al honor, no el derecho a la protección de datos, sino hay otras vías que también pueden ser utilizadas. Por tanto, y concluyo, creo que, salvo el tema de la extraterritorialidad, hay vías, y se establece así en las recomendaciones, para conseguir un diálogo entre protección de datos y transparencia. En las Américas se tiene muy presente, y es verdad, la historia pasada. En Europa, la protección de datos surge fundamentalmente para evitar que vuelva a ocurrir en Europa lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, y ese es nuestro objetivo, que eso es también muy importante, Europa va más avanzada en protección de datos que en transparencia quizás a los países nórdicos. Las Américas van más avanzadas en transparencia que en protección de datos. Y se tienen que encontrar al final. Al final se tienen que encontrar. El objetivo que aquí se persigue con las leyes de libertad de información y expresión es el que nosotros queríamos en Europa con las leyes de protección de datos, es que nunca más se volviese a plantear el tema de que un régimen como el nazi o el comunista tuviese fichados a todos los ciudadanos y supiesen todo de ellos. Había que acabar con ello. ¿Y cómo se acaba con ello? Y eso se hace en los años 70 del siglo pasado, reconociendo por primera vez el derecho a la protección de datos, para evitar que los poderes públicos, las dictaduras, puedan tener información de todas las personas y van a hacer con esa información lo que quieran. Y ante ello tiene que ponerse sobre la mesa el derecho a la protección de datos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José Luis. Romina, lo de la palabra. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación a diálogo. Este informe y las exposiciones han sido bastante clarificadoras sobre el tema y muy profundas. Yo quiero hablarles acerca de las perspectivas del periodismo de investigación. Yo soy cofundadora de un medio de periodismo de investigación independiente en el Perú que se llama IDL Reporteros y que además publicamos en Internet. Es un medio digital. Y quiero empezar esta breve exposición con un ejemplo de cómo en el Perú, y lo mencionó Catalina al inicio, cómo se está utilizando esta ley de protección de datos personales, justamente como una puerta trasera o una puerta falsa para la censura. En el año 2013 se promulgó esta ley de protección de datos personales, pero recién entró en vigencia en el año 2015, cuando fue reglamentada. Esta dirección o esta ley fue originalmente pensada para que los datos de los ciudadanos no sean luego vendidos y utilizados por los bancos, compañías, como siempre llama que en algún momento del día varias empresas te llaman por teléfono utilizando tu información personal. Sin embargo, ha sido utilizada por funcionarios públicos para lograr aquello que no pueden cuando presentan una demanda por difamación o lo que no pueden lograr con una carta de rectificación a una redacción. Y les voy a poner dos ejemplos muy claros y que tienen que ver, uno de ellos que fue una denuncia presentada por el expresidente del Poder Judicial del Perú, Javier Villestein, que es actual miembro de la Corte Suprema. Él presentó una denuncia contra otro medio de periodismo de investigación independiente que se llama Ojo Público. Ellos habían hecho una investigación sobre los desbalances o el patrimonio de los funcionarios públicos, entre ellos los jueces y fiscales. Y una de las personas a las que habían investigado era precisamente el expresidente del Poder Judicial, y habían utilizado además información pública solicitada por las vías de transparencia de la información, como son las declaraciones juradas, que es cuando los funcionarios públicos tienen que presentar año a año todos sus ingresos, sus bienes, etc. Y lo interesante es poder demostrar aquello que no está declarado. Bueno, estos periodistas lo que hicieron es revelar toda esta información y además, como es debido, lo llamaron, se presentaron como periodistas y grabaron la entrevista, le dijeron que estaban haciendo una entrevista y pues publicaron la historia.
junto con la entrevista y los descargos del expresidente del Poder Judicial. Bueno, pues lo que él hizo poco tiempo después es presentar una denuncia contra el medio en la Dirección General de Protección de Datos. Él en ningún caso desmentía la información, porque además era información pública, y además él había consentido la entrevista, que había sido publicada además en audio, estaba su voz, no había sido editada. Pero lo que él solicitaba es que se retire su voz, que se retire la entrevista y también la información. El problema es que esa denuncia fue admitida por esta Dirección de Protección de Datos en el gobierno. Y no se dio el único caso. Un exministro también denunció a 2 medios, al Comercio y La República, también por mencionar su nombre, habiendo ejercido la función pública. Y algunos otros ciudadanos han hecho lo mismo. El caso es que estas denuncias fueron admitidas. En su momento, la del presidente del Poder Judicial fue archivada, finalmente, lo que fue importante, pero fue admitida. Entonces, el gran problema es que esta ventana es una ventana de oportunidad para aquellos funcionarios públicos, políticos o investigados por delitos de corrupción, lavado de dinero, que han ejercido la función pública, puedan lograr aquello que no se pueda lograr por otras vías. Además, hay que tener en cuenta que hay algunos medios que solamente tienen el soporte digital. Están los grandes medios tradicionales. En el Perú, por ejemplo, el Grupo El Comercio concentra más del 80% de los medios en general en el Perú. Algunos de esos medios tienen soporte en papel y también digital, pero estamos los medios independientes, que somos 3 en el Perú, que estamos dedicados exclusivamente al periodismo investigativo, que somos IDL Reporteros, Ojo Público, el caso que les he hablado, y Convoca. Y en el Perú, como en América Latina, en los últimos años han sido los medios de periodismo de investigación independiente y precisamente, además que están en soporte digital, los que han publicado la mayor parte de investigaciones vinculadas con casos de corrupción, no solo político, sino también corporativo. Entonces, que se utilicen estas leyes con estas ventanas de oportunidad para que se pueda lograr aquello, sí es un peligro. Además, teniendo en cuenta que la Fiscalía y el Poder Judicial en varios de los países en América Latina, la Fiscalía precisamente no es un órgano independiente, sino dependen del Poder Ejecutivo en algunos casos, en donde hay altísimos niveles de corrupción en la función pública. No solamente en la Fiscalía y en el Poder Judicial, sino aquellos órganos que además tienen que decidir si esta información corresponde o no a la ley de protección personal. Entonces, si bien es cierto, los fines para los cuales fue establecida y fue creada fueron algunos ilegítimos, pues la aplicación dista mucho de su origen. Entonces, ese es un gran problema. Y a eso se suman las demandas por difamación, los acosos y las amenazas a los periodistas, paralelo a ello, ¿no? Y quiero con esto terminar dando un ejemplo claro de lo que está pasando en América Latina con el caso de corrupción que consideramos el más importante, que es el caso Lavallato, de corrupción de todas estas grandes constructoras brasileñas que exportaron su forma de pagar sobornos a funcionarios públicos en América Latina. Nosotros en IDL Reporteros coordinamos y dirigimos una red de periodistas que estamos en más de 7 países, desde hace 2 años haciendo una investigación regional, y algunos de los medios que conforman, de los periodistas que conforman esta red son de medios independientes, donde además en sus países hay altísimos niveles de corrupción en la Fiscalía. Les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso venezolano, el medio que está haciendo la investigación es Armando Info, que es un medio de periodismo de investigación independiente. Ellos revelaron todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas que pagó Odebrecht, tanto a Maduro, a Chávez, pero también a la oposición, Enrique Capriles. Y él ha amenazado, por ejemplo, con demandar a los periodistas por haber publicado esta información. En algunos casos, como en Argentina y en Uruguay, donde también se ha publicado sobre el lavado de dinero y el pago de sobornos a funcionarios públicos,
y también por obras públicas, algunos de los investigados han pedido que se deje de mencionarles en las investigaciones publicadas. No hay una demanda todavía con relación a eso. En el caso peruano, por ejemplo, nosotros hemos sido demandados por el delito de difamación agravada. En Perú está penalizado ese delito, los periodistas pueden ir a la cárcel por ello si se sentencia, pueden ir a por prisión suspendida o eventualmente ir a la cárcel en caso de que el juez determine de que fue una difamación. En nuestro caso ha sido porque investigamos la red de lavadores de dinero que tuvo Odebrecht en el Perú y que se utilizaron una red de compañías para que se pueda traspasar el dinero y pagar sobornos a funcionarios políticos en otros países y también financiar campañas políticas en otros países. Entonces, el caso, por ejemplo, en nuestro caso está en curso. Mandaron una serie de cartas rectificatorias que nosotros respondimos y publicamos, pero ahora estamos en este proceso judicial. Sabemos que eventualmente vamos a ganar porque todos los hechos y todo aquello que expusimos está totalmente corroborado. Pero para hacer un resumen, lo que les quiero decir es que desde el lado del periodismo, la mala aplicación de este tipo de normas y este tipo de leyes lo que genera es impunidad. Lo que genera es una ventana de oportunidad para la censura de los periodistas y en aquellos casos en los que los niveles de corrupción en los altos niveles del gobierno y en los organismos que tienen que impartir justicia ocurre, pues eso suma a las dificultades para poder ejercer el periodismo en libertad. Muchísimas gracias. Gracias, Romina. These have been excellent, superb presentations, very stimulating. There's obviously a lot of issues to talk about, and unfortunately our time is very, very limited. So what I propose to do is if we can stay another 10 minutes or so, and we're going to take a round of questions. Be very, very brief. Just tell us who you are and pose a question, and then we'll turn it back to our panelists, if that sounds okay. And I promise that we're going to have more events in the future on these issues, because we're not going to be able to exhaust all of the debates and discussion today, but I would like to get a few comments from the floor and then turn it back to our panelists, and we'll continue a discussion. Why don't we start with Margot? Do you have something? And then we'll go here. Thank you. Hi, can you guys hear me? Thank you for this wonderful panel, and congratulations on the launch of this excellent report. I wanted to, I'm with Reporters Without Borders North America office, and I wanted to ask anyone on the panel about the part of the Americas that we haven't really discussed today, some Caribbean countries that have increasingly been adopting legislation to address cybercrimes online, but which in effect are so vaguely worded and so open to interpretation that they could actually engender censorship of journalists and even could endanger newspapers who publish information that was given to them by whistleblowers, like, for example, the draft cybercrime legislation currently being debated in Guyana. I thought maybe someone on the panel could comment on this. Thank you very much. Yes, you have a question, right? Yeah, please wait for a microphone. Just two quick comments, and it was a great discussion, so thanks for sharing your perspectives. Two things that I think... What's your name, please? I'm Liesl Brunner. Okay. We're not, dealt with very extensively is, as Dr. Piñar suggests, the right to be forgotten is a little bit broader than simply the cases that we've mentioned here. It comes from a data protection principle, which, it might have been a surprising interpretation of EU data protection law, but that once you put data about yourself out into the ecosystem, you should have some control over that data. In the case of Mr. Costeja, his bankruptcy proceeding from 1998 was still haunting him in 2014. And so I think the right, we should not forget that the right also encompasses things like the capacity to have old information that can prevent you from getting a loan, from getting a job, from entering university, to be out there in the ecosystem. California has a very interesting version of it where if you post something about yourself when you're a child, you can request that that information be removed later on. So there are other versions of it that are
very consistent with the right to privacy and data protection. And secondly, with regard to the responsibility of companies, I think there are some problems inherent in making Google the judge of what should be removed and what should not be removed. But at the same time, in Europe and in some other parts of the world, data protection is a fundamental right. And if a company has the capacity to impact that right, I think what the EU authorities are getting at here, which you may or may not agree with, is that perhaps a company should have some of the responsibilities that a state might have if it's able to impact your rights in the same way. So I throw that out there for your thoughts. Thank you. Any other comments or questions? Before I turn it back to the panel for just to respond, I'd like to just ask, are we, talk about the European perspective and the perspective of the Americas. I mean, do we know anything about any kind of proxy for public opinion or the views? I mean, is there a difference between views in Europe and views in Latin America on this, or it's simply this is a question that's being dealt with at the level of, legal specialists and courts and so forth, or does this reflect a broader sort of view within the society? You mentioned the experience of the Second World War, which obviously, and the particular history of Latin America and memory and the human rights violations. But do we really have a sense whether this resonates, this debate? Are there differences, or is it simply that there are some legal authorities that happen to make certain rulings and we call it the European perspective? But is there something broader that reflects? Anyway, any thoughts? Jose Luis, you want to start, and maybe you can go to anybody else who would like to respond to any of the questions. Sí, me refiero on the Caribbean as well. Me voy a referir fundamentalmente a la pregunta sobre el control sobre los propios datos y la responsabilidad de las compañías privadas y lo que comentabas de las perspectivas europea y americana. Yo creo que efectivamente sí que es verdad que hay distintas perspectivas sobre la privacidad en Europa y en las Américas. Eso es verdad. Hay una distinta percepción de lo que es la privacidad y el valor que tiene la protección de datos en una región y en otra. No es solo un tema de legisladores, sino que es verdad que es también un tema de percepción de las personas, ¿no? Bien es verdad que también hay que decirlo, al mismo tiempo hay una situación, a ver cómo lo explico, una situación actual en relación con la importancia que tiene ahora la información y los datos en la economía, que hace que cualquier decisión legal, legislativa, que se adopte en relación con los datos tenga una enorme repercusión. Esto también es verdad, hay una perspectiva, que es la económica, que está acercando mucho, pero a un nivel no ya de la sociedad, sino a un nivel superior, la necesidad de tener perspectivas comunes a ambos lados del Atlántico. La globalización requiere que la normativa sobre protección de datos sea lo más semejante posible a nivel mundial. Pero es verdad que hay perspectivas distintas en Europa y en América Latina. Y en cuanto al tema del control sobre los datos y las responsabilidades de las compañías privadas, es que yo creo que eso es muy importante. Porque a mí también me preocupa el caso de un profesor que cuando era joven cometió una pequeñísima infracción. Eso se publica y durante toda su vida le va persiguiendo esa pequeña infracción que cometió y que le está impidiendo conseguir trabajo una y otra vez. Lo cual también me lleva a otra reflexión, más a nivel de calle, no tanto de lucha contra la corrupción, y es que a veces olvidamos que tenemos también derecho a nuestro propio pasado. Porque muchas veces con el tema de las redes sociales y lo que tú comentabas, que ya incluso Facebook están siendo superadas por otras redes sociales mucho más avanzadas, somos nosotros mismos los que nos autocontenemos para que no aparezca información en la red, cuando tendríamos que estar absolutamente tranquilos de que aparezca lo que aparezca, no tiene por qué afectar a nuestras vidas. No sé si me explico. Todo el mundo hemos estado en bañador tomando una cerveza, abrazado a unos amigos en una playa.
Pero ahora decimos, no, cuidado, no saques esto, no saques lo otro, porque ¿por qué me tiene que afectar? ¿Por qué tenemos que estar? Es una suerte de autocensura que no podemos tolerar, yo creo. O sea, tenemos derecho al olvido, pero tenemos derecho a ser como somos también, salvo conductas ilícitas, conductas, eso es distinto, ¿no? Que eso también afecta. Y luego, en cuanto a las compañías privadas, efectivamente, es que el tema de la sentencia es que como la sentencia dice que Google es responsable, Google tiene que atender ese derecho. Y ese es el círculo vicioso. Usted es compañía privada, usted tiene que atender el derecho. Sin perjuicio que al final son los jueces los que tienen última palabra. Esto es evidente. Perfecto. Edison, and also we want to answer the question, if anybody has a question, response on the Caribbean, that would be great. Gracias. Y pido disculpas porque contesto y me tengo que retirar porque tengo que tomar un tren. A ver, yo no creo que haya distintas perspectivas o valoración del derecho a la privacidad en América. De hecho, la relatoría en estos dos informes sobre Internet y libertad de expresión ha dicho, bueno, sin una esfera privada robusta y protegida de interferencias, es imposible que exista libertad de pensamiento y libertad de expresar ideas e información. De hecho, hemos tenido también en las dictaduras de América Latina, yo en particular las del Cono Sur que conozco bien, obviamente injerencias intolerables con la privacidad, vigilancia, etcétera, y nuestros países reaccionan muy fuerte ante ese tipo de injerencias. Por lo tanto, yo diría lo que sí tenemos es tal vez una diferente conceptualización de la libertad de expresión como un derecho digamos, realmente que admite muy pocas excepciones por la función que cumple, debate, informativo, etcétera, y por eso se ha construido un mecanismo de restricciones que pasa por un test muy estricto que se mencionó. Y yo creo que el derecho al olvido no cumple con ese test. Es digamos, por su propia ambigüedad y por la propia amplitud de los términos, que no es estricto, nadie me ha podido, de quienes legítimamente defienden esto como un derecho fundamental, nadie me ha podido determinar cuál es el contenido y el alcance. Siempre cuando le pregunto a alguien, bueno, irrelevante, para mí, autodeterminación, bueno, obviamente anulamos el derecho a la libertad de expresión, como lo acaba de demostrar con los ejemplos de Perú, y porque además hay un tema cultural en nuestra región, tal vez, y es que nuestros bandidos, digamos, de algún modo ya se han dado cuenta de que esto es un arma espectacular para limpiar su prontuario. Y lo utilizan de diversas maneras, de diversas formas, por lo maleable que es ese concepto. Y finalmente decir la preocupación con las figuras que penalizan el ciberterrorismo, la ciberseguridad, etcétera, y bueno, pasan un poco por lo mismo, es decir, la amplitud, la vaguedad con la que muchas veces se legislan estas figuras que terminan por afectar expresiones protegidas, el derecho a la manifestar, a la protesta, etcétera. Cuando uno dice, bueno, es delito terrorismo atentar contra los bienes públicos, bueno, sí, tal vez en una manifestación se rompe algún farol o se rompe alguna vidriera. Entonces ahí muchas veces el derecho penal es utilizado para justamente penalizar una conducta de protesta o derecho de libertad de expresión, asociación o reunión que está siendo protegida, ¿no? Entonces, yo finalmente digo, me parece que la arquitectura con la que está pensada esta solución, me parece que es como cuando tenemos un problema en una casa donde hay unos mosquitos o algo y le tiramos una bazuca y destruimos la casa, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que pensar una arquitectura diferente, porque en definitiva, si pensamos por la patología, que estoy de acuerdo, muchas veces hay bancos de datos que buscan en fuentes públicas para informar a las empresas a quién está contratando. Es decir, mire, está contratando, pero esta persona, según el buscador, tiene tantos juicios, tiene tantos problemas en el pasado, etcétera. Aunque anulemos por este lado, lo van a seguir haciendo porque siempre lo hicieron. Ahora hay una cuestión que se llama la Deep Internet o la Internet profunda, donde todo aquello que queremos sacar de la Internet normal va a ir ahí. Entonces, la gente que piensa, digo, que razona por la patología, lo va a seguir haciendo y vamos a afectar al sistema de libertades. Muy bien. Thank you, Edison. I think you want a final comment from Michael, and then we'll wrap it up. Thanks. If I could just jump in to respond quickly to both of Liesel's excellent comments. On the issue of the very kind of legitimate concerns that the European doctrine seeks to respond to, I hope that we were
clear in expressing our sensitivity to those concerns. I think we all, as human beings, are sensitive to the fear that one can be defined forever by the worst thing you ever did, right? I think that's the kind of the worst case scenario here, the thing that makes this such an emotionally and in some ways intellectually sort of appealing doctrine and makes this discussion challenging. And so, if you look at the first page of the report, I think we try to be very upfront about what some of those tensions are and why this is, where this came from, but also be very clear about what the risks are and why an overbroad doctrine responds to those concerns in a way that we consider disproportionate. On the issue of sort of private companies and their responsibilities, clearly, we do this all the time, right? We impose legal responsibilities, whether it's on labor rights or civil rights or protecting the environment or health. It's not at all novel to the idea that we would impose on private corporations certain responsibilities. I think the difference here is that we're asking private companies not just to apply the law, but to interpret the law. And we're asking them to do so based on very vague criteria. And so just to kind of go back to one of the things that Jose Luis mentioned, and I think trying to be kind of as charitable as possible to the Costeja decision, which does include dicta talking about the protection of information that's in the public interest. And I think that was the basis on which Jose Luis argued that it's not meant to capture or exclude or disappear information about corruption and crime, and some of the specific examples that we use in the report. But I think even if we concede that, we should also concede that corrupt politicians are clearly not going to stop trying, right? I think the examples that we've heard today, and even some of the kind of vague examples that Google in its own transparency report is able to put forward, show that corrupt politicians are still going to try to use this right and invoke it. And so, what does that mean? We are ultimately leaving a private company to adjudicate those sanctions, to adjudicate those rights based on these very vague criteria, right? Inadequate, irrelevant, no longer relevant, excessive, based on a criteria that says even true information, even information that's not prejudicial, can be excluded based on the right to be forgotten, and in which all the financial incentives are aligned against the inclusion of information. That is, the company suffers no consequences for delisting information, but potentially suffers quite serious consequences for failing to delist information and then having that decision challenged. And so again, I think these are, it's the way in which this responsibility is being assigned to private search engines that's problematic, not the mere fact that we would ask private companies to play a role in the application and the enforcement of human rights. Thank you. Thanks, Michael. I'm sorry we're going to have to end it here. I think this has been a terrific start of what I know will be a continuing, stimulating, complex, challenging conversation. We hope all of you will continue to be engaged and involved in this. I think this is something that is clearly going to be on the agenda going forward. I want to thank everybody for coming this morning and participating, and I want to thank our guest speakers, Edison, Jose Luis, thank you so much, Romina, Catalina, thank you so much from Bogota. We'll see you soon in Washington. We'll be waiting for you in 2 weeks. And I want to congratulate you and Michael and Carlos on an excellent report, which we hope will help improve the quality of debate and discussion on this issue. So congratulations to you and to Michael and to Ben Raderstorff for organizing this session. And thank you all very, very much for coming. We appreciate it.